818. Hay un sinnúmero de temas de coincidencia en esta temporalidad que nos está resultando un tanto preocupante, ingrata. Esta filtración de datos de más de 17 millones de ecuatorianos, especialmente de nuestros chiquitines. La gravísima falla informática, yo creo que nos cobija en un manto de descuido institucional impresionantemente grave. Y las preguntas que vienen de a poco es cómo el Ecuador podrá recuperar, digamos, la seguridad sobre la identidad cualitativa y cuantitativa de cada uno de los seres ecuatorianos. Aquí, en una ayuda a memoria de la BBC Noticias, se menciona que Ecuador tiene menos de 17 millones de habitantes y, según una firma de seguridad, la mayoría de los datos personales de casi todos ellos han sido expuestos. La compañía de seguridad informática VPN Mentor aseguró en un informe que 2 de sus expertos detectaron a inicios de septiembre que un servidor utilizado por una empresa de análisis de datos y que contenía información personal sobre millones de ecuatorianos no contaba con los protocolos de protección indispensables. El gobierno ha confirmado de inmediato prácticamente esta filtración, aunque ha indicado que está investigando lo sucedido y recopilando información al respecto. Investigando lo sucedido, recién recopilando información al respecto. Desde las primeras horas de la mañana de ayer, el gobierno ecuatoriano realizó una investigación para levantar toda la información y descubrir qué había sucedido. ¿Qué información reveló la filtración? Además, los datos de identidad básicos, los archivos expuestos que incluyen números oficiales de identificación del gobierno, números de teléfono, registros familiares, fechas de matrimonio. Ahí estamos complicados, doctor Oyarte. Historias educativas, registros de trabajo. ¿Cuán grave es la filtración? ¿Cómo se descubrió? ¿Qué dicen las agencias de seguridad informática que han indicado que se descubrió esta filtración como parte de un proyecto de mapeo de web a gran escala? ¿Es certero o disimulo? Los expertos de VPN Mentor escanean puestos IP y luego buscan vulnerabilidades en el sistema que indique una base de datos abierta. El señor ministro Andrés Michelena dijo que todo está protegido porque no se ha llegado a hackear. El ministro de Telecomunicaciones del Ecuador, Andrés Michelena, dijo que a través de una alerta del 11 de septiembre se aplicaron protocolos de protección y no ha habido ataques a la ciberseguridad de nuestro país. Andrés ha asegurado que la información de todos los ecuatorianos está muy protegida, muy resguardada. No ha habido hackeo
ni ciberataques a la información de nuestro país. Esto ha dicho en una conferencia de prensa. El 11 de septiembre sobre una posible vulneración de datos sensibles ecuatorianos en un servidor privado externo ubicado en Miami. De forma inmediata, el gobierno del Ecuador, a través de Arcotel y ECUCER, aplicamos los protocolos necesarios para proteger la vulneración posible de los datos de los ecuatorianos. La información, quiero dejar clara, de todos los ecuatorianos está protegida y resguardada. No ha habido un hackeo ni ataques a la ciberseguridad del país. Lastimosamente, inmediatamente luego de haber sido alertados, hemos emprendido una investigación penal, la cual está en marcha, y por esos motivos, lastimosamente, no podré dar información adicional, pero tenemos una empresa privada ecuatoriana que lastimosamente ha sustraído información posiblemente de 2 o 3 instituciones públicas. Arcotel se enteró de ello el 11 de septiembre y enseguida actuamos, dijo el ministro, sin precisar desde cuándo la información estuvo expuesta. Hay una investigación penal en curso que podría tratarse de robo de base de datos, base creada en el gobierno anterior, refieren al gobierno de Rafael Correa. Esto atenta y viola los artículos 178 y 179 del Código Orgánico Integral Penal, precisó Michelena. Hemos emprendido una investigación penal, tenemos una empresa ecuatoriana que ha sustraído información de 3 instituciones. Michelena dijo que dentro de las próximas 72 horas se estará enviando a la Asamblea un proyecto de protección de datos personales. Recién he dispuesto a los ministros, María Paula Roma, ha dicho en cambio el presidente Moreno, y Andrés Michelena, que informen públicamente sobre la filtración de datos, la investigación en marcha y los responsables de qué. Michelena dice que hasta diciembre se espera contar con una estrategia nacional de ciberseguridad. Para ello, Ecuador está recibiendo el apoyo de Israel y también del Banco Interamericano de Desarrollo. Y lo que nos recomiendan es que la directora de Datos Públicos, Lorena Naranjo, ha dicho que es preciso que los ecuatorianos mantengan un esquema de seguridad, por lo que llamó a los ciudadanos a tener un ciclo de vida de contraseñas y claves. Cambiar de manera permanente las claves y cambiar las contraseñas es lo más indicado en este momento, ha dicho, pero no es grave. Es lo que no entendemos, ¿no? Ya basta, ya para ingenuos ya nos han hecho, pues, ¿qué pasó? Pues, parecemos Cantinflas. Guiones, caramba, que se parecen en mucho. Sí, no, pero no tanto. Ya está, ya mandamos, ya mismo nos contestan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Ecuador, institucionalmente hablando? Así no se puede trabajar. Y claro, mejor prefiero consultar a mis invitados. Doctor Ollarte, doctor Mantúfar, tengan ustedes la bondad de ofrecernos una opinión, porque justamente ayer, 16 de septiembre, el compañero Farid Simons, no por académico, sino por comunicador de estirpe, mencionaba en un artículo editorial de nombre Gestores de Corrupción, que entre las revelaciones de las conversaciones de Pamela Martínez,
la operadora de las contribuciones ilegales de Alianza País, se confirmó lo que siempre se ha dicho o se ha sabido, que existe una red de favores, de presiones y amenazas que algunos profesionales del derecho establecieron, incluso para obtener ventajas claramente ilegítimas. Es una denuncia que en paralelo también le traigo yo a colación. Estamos viviendo ciertamente un mal momento, doctor Ollarte. Buenos días, don Gonzalo. Un placer estar con usted, con César Montúfar y con toda la audiencia de Radio Democracia. Y bueno, sí, estamos en un mal momento hace rato, ¿no? Y parece que la historia nacional está plagada de estos malos momentos. Usted comenzó hablando del tema de los datos. Yo vi la rueda de prensa aquella de secretario Michelena, María Paula Romo y compañía. Bueno, para eso no digas nada, ¿no? O sea, no. O sea, a ver, los datos de los ecuatorianos están muy protegidos, están muy resguardados, menos estos. Entonces nos hemos asustado de gana. Debe ser algo menor, digo yo. No hubo hackeo. No hubo hackeo. Es importantísimo que no hubo hackeo. Hay una empresa que tenía los datos, dejó la página web abierta. Y en una nubecita. Claro, y usted podía acceder libremente, el que se enteró podía acceder y enterarse de la vida, pasión y muerte de cualquier otro. Pero no hubo hackeo, así es que no hay que alarmarse ni nada de esto. Y bueno, no podemos informar más porque hay una investigación penal, ¿no? Ya con eso yo me las saco todas, pues. Hay una investigación penal, entonces ya no puedo decir nada. Nadie te está pidiendo que reveles, pues, el secreto de la investigación previa. Nadie te ha pedido eso. Por lo menos dime qué se sabe, qué se han sustraído para poder estar atentos. Yo creo que a la gente le puede importar. Yo creo que, por ejemplo, a César Montúfar y otra gente tal vez le importe menos porque creo que de nuestra vida, pasión y muerte sabe bastante como para que haya algo nuevo. Pero, claro, o sea... Pero del común ciudadano que quiere mantener su vida privada en donde está, resulta que está fregado, pues ahora no sabe qué sabrán de él, de sus hijos, si saben si tiene o no plata, o si es solamente un fantoche. Pero algunos no han de haber podido ni dormir. Bueno, yo no sé, pues, o sea, hay gente vea, el Ecuador es un país también peligroso en mucho, aquí hay secuestros, hay muchas cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Saben dónde estudian, dónde están, con quién? Que se sepa todo esto así, pero no importa, porque estamos protegidos, no hubo hackeo, y no te puedo decir más porque hay una investigación previa en marcha. Entonces, la nube gracias, está pues. lejana. Sí, para eso no me digas nada. Y la segunda parte, sí, te vi el artículo de Farid. Nombres ya, pues. O sea, en serio, hay abogados que se dedican a la corrupción, pagar casos, gestionar por debajo, hacer todo eso. Nombres, pues, porque lo otro es una cuestión que ya todos sabemos, pero todos no podemos decirlo porque no podemos probarlo. Qué lindo, porque hay uno ahí por ahí que le corre agua bendita por las venas y bueno, ¿cómo era antes? Bueno, lo que pasa es que el foro es chico y sí nos conocemos. Y cuando te haces mala fama y es difícil sacársela encima, aunque lo que tú juegas es a la desmemoria o al desconocimiento de los nuevos, pero bueno, sí, así es. Hemos descubierto el agua tibia. Doctor Montúfar. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a todos los amigos de Radio Democracia y un gusto también compartir con Rafael Ollarte esta conversación. Sobre lo primero, Gonzalo, me parece que el gobierno nacional, que según han dicho sus principales voceros en el campo, está investigando el caso, está preocupado por lo sucedido. Y prepara una ley. Me parece que le debe una explicación al país. Me parece que es un tema muy, pero muy grave. El mundo contemporáneo enfrenta una diversificación de amenazas a la seguridad. Y el Ecuador, por lo tanto, no está exento de este tipo de situaciones. Y por supuesto que en el ámbito de la seguridad informática, de la ciberseguridad, se juega mucho, y entre lo que se juega quizá es lo más preciado para las personas.
que es su vida privada, sus datos personales, y esto aparentemente es lo que ha sido puesto en riesgo no para 1 o 2 ecuatorianos, sino para millones de ecuatorianos. Entonces me parece que el problema es muy, pero muy serio, lo que se ha denunciado es muy grave, y no creo que sea suficiente un mensaje, yo diría, confuso por parte de las autoridades. Creo que los ecuatorianos nos merecemos realmente una explicación, nos merecemos un diagnóstico real de lo sucedido. Creo que tenemos que conocer a qué nivel ha sido expuesta la seguridad personal de los datos personales de millones de ecuatorianos. Yo creo que incluso los ecuatorianos nos merecemos conocer quiénes somos o quiénes fueron o quiénes han sido las personas cuyos datos han sido expuestos. Eso me parece que es un tema fundamental. ¿Qué información reveló la filtración? Pues? ¿Y de quiénes? Así sean millones. Porque me parece que el tema no es sencillo, para nada es sencillo. Y entonces, como decía Rafael hace un momento, me preocupa este tema de la investigación previa, porque por supuesto la investigación previa tiene su reserva. Pero eso no quiere decir que a propósito de esta reserva, la información y el conocimiento de la gravedad de este tema que ha sido expuesto, que ha sido denunciado, no pueda ser difundido. Yo creo que en realidad aquí hay un diagnóstico del problema que nos merecemos. El tema de la propuesta legal, bueno, uno puede decir sí, no, pero eso es un asunto para mediano plazo, no es algo que quisiera comentar. Sí quisiera también vincular esto, no necesariamente tiene que ver, pero creo que sí es importante vincularlo, a es un debate mundial en este momento sobre el manejo de datos personales y su influencia no solamente en los patrones de consumo, no solamente en economía, no solamente en el marketing, en la publicidad, sino su relación directa con la política. Yo recomiendo, hay un documental que está circulando precisamente sobre cómo la votación en el Reino Unido sobre el Brexit e igualmente la elección de Donald Trump fue un proceso en el cual precisamente valiéndose de este Big Data, valiéndose de estos datos personales, pudieron los estrategas de campaña ubicar los nichos específicos de gustos, de preferencias, de aficiones de determinadas personas para enviar mensajes direccionados a segmentos, a nichos específicos y de esa manera cambiar la voluntad electoral en un proceso. Digamos, la elección de presidente de Estados Unidos no es cualquier cosa, es una elección fundamental. Entonces, no quiero yo vincularlo uno con otro necesariamente, pero aquí hay un vínculo. El manejo de los datos personales, el manejo del Big Data, como se denomina, es en este momento un problema mundial y creo, del que el Ecuador no está aislado para nada, y creo que esta alarma que se ha prendido, esta denuncia que se ha hecho, merece, por tanto, que el gobierno, a los ecuatorianos, nos dé una explicación y nos dé un diagnóstico e información precisa, y yo diría incluso personalizada, de cuál es el nivel de afectación o de exposición de datos personales que cada uno de los ecuatorianos pudiéramos haber tenido. Ay, complicado el asunto. Según VPN Mentor, se trata de una falla informática particularmente grave, dado el tipo y la cantidad de información que se reveló sobre cada individuo. La violación de datos implica una gran cantidad de información sensible de identificación personal a nivel individual. La noticia sobre la violación de datos fue revelada en el sitio web de ZDNet, quien consideró que esa información podría ser tan valiosa como el oro en manos criminales, en manos de bandas criminales, como el oro en manos de bandas criminales. Las búsquedas simples revelaban listas de ecuatorianos ricos, sus domicilios, si tenían hijos, los autos que conducían, sus números de matrícula, indicaba el portal de tecnología. Esto pone a las personas en riesgo de robo de identidad, de fraude financiero. Una parte maliciosa con acceso a los datos filtrados posiblemente podría reunir suficiente información para obtener acceso
a cuentas bancarias y más. Esto consideraba BPN, B dentilabial, BPN Mentor. La empresa informática estimó además que el acceso a detalles sobre los carros puede ayudar a los delincuentes a identificar vehículos específicos y las direcciones de los propietarios. ¿Cómo se descubrió este tipo de violación? La Agencia de Seguridad Informática indicó que descubrió la filtración como parte de un proyecto de mapeo web a gran escala. Los expertos de VPN Mentor escasean puertos IP y luego buscan vulnerabilidades en el sistema que indiquen una base de datos abierta. Fue así como encontraron que un servidor en Miami contenía información en la nube de millones de personas. La compañía indicó que como parte de su práctica tras detectar la filtración, contactaron el propietario del servidor y le informaron sobre la vulnerabilidad. ¿Aún es riesgosa la fuga?, le preguntan. Desafortunadamente sí. Según VPN Mentor, una vez que los datos se han expuesto, la filtración no se puede deshacer. Esto implica que aunque actualmente no se puede acceder a la base de datos del servidor, la información podría estar ya en manos de partes malintencionadas. Claro. Según el reporte, la filtración también podría tener un impacto en empresas ecuatorianas, ya que los datos filtrados incluían información sobre empleados, así como detalles sobre algunas compañías. Estas compañías pueden estar en riesgo de espionaje comercial y fraude, y el conocimiento de los empleados de una empresa podría ayudar a los competidores u otras partes maliciosas a recopilar datos confidenciales adicionales de la empresa. Y claro, hay una toma del diario El Universo al pensamiento, al balance que hace Andrés Michelena. Él trata de minimizar el asunto. Dice que la información de todos los ecuatorianos está protegida, que no hubo hackeo. ¿Cómo se comprueba esto? ¿Alguien podría opinar? Farid está. Me da mucho gusto en saludar al académico doctor Farid Simons. ¿Qué le parece este insuceso para 17,5 millones de ecuatorianos? Inclusive ya sentenciados con este desquicio de descuido desde los niños. Porque nuestros niños ya van a ser conocidos en todo el orbe. Y no es así que así. Pero bien, Faride, ¿cuánta preocupación tienes tú de esta información que forzosamente tenemos que examinarla y darla a conocer al país? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Rafael, César, un gusto compartir con ustedes del panel. Es una cosa grave, yo creo que mis colegas del panel acaban de decir, y la información que acaba de leer Gonzalo, usted, clarísima, hay un tema de dimensión global del manejo de datos globales, esta Big Data que implica que quien tiene la tecnología y los medios suficientes puede hacer minería de datos y obtener información para, desde cosas legales, a partir de una obtención ilegítima de información, como propaganda, información, campañas electorales, hasta el mundo de la ilegalidad, que es poder determinar con claridad qué personas que tienen, dónde viven, cómo viven. El derecho a la privacidad, que es un derecho muy importante, absolutamente vulnerado, pero hay un tema que no he escuchado en el debate, porque es recordar
que el gobierno de Correa generó este famoso portal web que se llama datoseguro.gov.es, que es el portal web que tenía la recopilación de absolutamente toda la información que en las bases de datos públicos tenía el Estado de nosotros, de las personas particulares. Y por eso los datos que uno mira que dicen los expertos en esta materia que están expuestos, son todos datos depositados en el Estado. O sea, los datos del registro civil, Claro. a nuestro Estado civil, edad, etcétera, los datos de notarías, los datos del registro de la propiedad, los datos del registro mercantil, los datos del BIE, y por eso es que esta información está ahí. Entonces, la pregunta central es si Michelena informó ayer, si el ministro Michelena informó el día de ayer, que esta información no había sido hackeada, sino que había sido vendida, y que había sido vendida por funcionarios del gobierno anterior. Entonces ahí hay dos temas concretos. El primer tema es la responsabilidad estatal en la custodia de esa información y la responsabilidad de ese Estado de haber vinculado y acumulado datos particulares. Y la segunda cuestión, la determinación del nivel de responsabilidad de esos funcionarios en la propuesta de venta de la información. Entonces ahí sí hay el secreto del sumario, estoy pensando en el pasado, hay el secreto en la indagación, no hay ninguna discusión, es una cosa normativa. Sin embargo, hay cosas que no la Fiscalía, sino que el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano debería responder a la sociedad sobre qué ha pasado. Porque les digo, los depositarios de esa información, y se advirtió más de una vez, uno puede leer cosas que dijeron en el momento en que datoseguro.gov.es empezó a operar. Desde ese momento se decía, oiga, tiene todo. Y nosotros sabíamos, y ahí está César y está Rafael, que recordarán cómo en las sabatinas durante el gobierno de Correa se exponía información privada de la gente, información que uno sabía que solamente podía tener el Estado, SRI, declaración de impuesto a la renta, declaraciones de bienes, además con esta obsesión de cruzar información en el Estado, de tener información de cada uno de nosotros sobre cada compra. Uno puede saber qué compró cada persona si uno entra a la base de datos del SRI. Entonces, yo creo que hay dimensiones distintas, pero una dimensión fundamental es estos silencios y estas omisiones de la información de me parece que no quieren señalar que la filtración es en ese lugar, porque no hay otra forma de tener toda esa información sobre los ecuatorianos. No existe otra forma, es gravísimo, por supuesto, es una cosa de dimensiones, y solamente, de dimensiones tan graves que solamente cuando se sabe el correo electrónico de una persona o 2 o 3 datos a través del Facebook, se puede generar las estafas que se generan. Pero aún sabiendo detalles de absoluta privacidad e intimidad, y esto es un momento muy complejo, porque un país como el nuestro, que tenía tanta información, tarde o temprano podía pasar lo que acaba de pasar. Estamos releyendo una crónica del diario El Universo que dice: la empresa Nova Strat es pequeña, tiene un patrimonio de $400, pero en sus manos están los datos privados de todos los ecuatorianos, incluso de los fallecidos. Y lo más grave, hasta hace unos días la compañía tenía alojada esa información en un servidor que era de fácil acceso para cualquier persona. La alerta la dieron esta antevíspera las plataformas VPN Mentor y ZDNet, especializadas en temas informáticos. Según este reporte, Nova Strat había publicado los datos privados de 21 millones de ecuatorianos, incluidos fallecidos. Entre las personas vulneradas habían 6.770.000 menores de edad, 6.700.000 menores de edad. Los investigadores reportaron que encontraron información del registro civil, del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, datos de propietarios de vehículos. ZDNet calificó a esta como la mayor filtración de datos en historia ecuatoriana.
Nova Strat fue creada en noviembre del 2017 por los ecuatorianos William Garcés Núñez y Agustín Martínez Pastor. El primero fue gerente de la Secretaría Nacional de Comunicación entre el 2012 y el 2013, época de Rafael Correa, y gerente en el Banco Nacional de Fomento entre 2014 y 2016. La Fiscalía realizó el allanamiento a su domicilio. Martínez Pastor fue programador y analista en la Secretaría Nacional de Planificación. Martínez Pastor, repito, fue programador y analista en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, entre los años 2012, 2013, 2014 y 2015. Ahí participó en la construcción del Sistema Nacional de Información, una plataforma encargada de hacer accesibles bases de datos relacionados con el desarrollo y las finanzas públicas. Este funcionario también pasó por Ban Ecuador, por la Secretaría del Agua, por el Hospital Carlos Andrade Marín del IES. Nova Strat se presentaba en su página web, que se encuentra deshabilitada, como una empresa dedicada a procesamiento de datos para asesorar a sus clientes en temas comerciales. El Universo Diario Ecuatoriano intentó localizar a sus directivos sin éxito. De acuerdo con la publicación VPN Mentor y ZDNet, la firma ecuatoriana había expuesto números de cédulas, fechas de nacimiento, defunción, matrimonio, nombres de cónyuges, padres y madres, direcciones de domicilios y el nivel de instrucción académica, entre otros datos. Según el reporte, Nova Strat había construido una aplicación para recrear el árbol genealógico de cada persona. En la filtración también se encontró información laboral y crediticia, tomada del BIES y una base de datos que los investigadores atribuyeron a la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, la AED, con información de dueños de vehículos y datos detallados de los automotores. Ayer esa organización señaló que no procesa información de carácter financiera o personal de propietarios de vehículos. Hay en otras crónicas, hay una cantidad de datos que han estado expuestos que podrían arribar, doctor Montúfar, ¿a qué prácticas desleales? ¿Logra usted concebir el daño irrogado a la población ecuatoriana? Bueno, me parece que por lo que usted acaba de leer, y creo que es muy importante también lo que Farid acaba de comentar respecto a la vinculación de todo esta base de datos a lo que fue el sistema de información que creó el gobierno anterior. Además, en la crónica de Diario El Universo se menciona que uno de los socios de esta empresa, Nova Strat, el señor Martínez Pastor, ha sido parte del equipo que estuvo en la programación y en la construcción desde el Sistema Nacional de Información. Me parece que estamos ante un problema realmente grave. Yo no soy un experto en el tema y mal podría en este momento adelantar criterios. Creo que los expertos deberían hablar sobre el tema, pero sí me pone la piel de gallina, el solamente pensar que casi 7 millones de ecuatorianos menores de edad han sido víctimas de esta situación, cuyos datos han sido expuestos en esta gravísima filtración de información y falla de seguridad. Me parece que estamos ante un problema mayor. Estaríamos ante un problema mayor y
y pienso que, e insisto en lo que dije hace un momento, creo que respetando por supuesto el tema de la investigación previa, el gobierno debe a los ecuatorianos una explicación y un conocimiento y una información cabal sobre el daño que pudiera haber sido causado. Y esto no en general, sino me parece que incluso en términos personales. Porque si es que los datos de un ecuatoriano han sido expuestos, esa persona tiene todo el derecho a conocer exactamente qué información personal se manejó, qué información personal ha sido filtrada, qué información personal en este momento... Además, información confidencial. Exactamente. Entonces yo creo que este es un tema que, ya lo dijo Rafael hace un momento, no es la cuestión de dar una rueda de prensa y dar mensajes equívocos. El uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Yo creo que es fundamental que el gobierno tenga una respuesta que va más allá de decir que va a presentar un proyecto de ley, que va más allá de decir que hubo enoja. Eso no me parece que sea, puede ser importante, no digo que no sea importante, puede ser importante, pero lo más importante es que los ecuatorianos tenemos en este momento el derecho a conocer si nuestra información personal fue expuesta y qué información. Me parece que eso es fundamental y además, por supuesto, el hacer el vínculo que lo hizo Farid hace un momento y determinar hasta qué punto esto que tuvo que ver con el manejo y construcción de bases de datos del Sistema Nacional de Información que creó el gobierno de Rafael Correa y qué funcionarios dentro de ese gobierno tuvieron o serían responsables de lo que ha sucedido. Así que yo lo único que diría, Gonzalo, porque verdad no me siento autorizado para hablar sobre un tema que no conozco en profundidad, más allá de decir algunos temas, me parece de generalidad. Creo que aquí estamos ante un problema mayor sobre el cual los ecuatorianos tenemos el derecho a conocer personalizadamente el nivel de daño que pudiera haber sido causado. Doctor Rafael Ollarte, el gobierno investiga, dice una crónica de la agencia EFE, Agencia Española de Noticias, el gobierno investiga cómo habría sido posible que decenas de millones de datos de ecuatorianos quedarán expuestos a un servidor en Miami que pertenecía a una firma ecuatoriana proveedora de análisis de datos. Es muy grave la información que hemos recibido en las últimas horas respecto de la vulneración de datos personales de los ecuatorianos, ha manifestado la ministra de Gobierno, doctora María Paula Romo. En la primera reacción del régimen a la noticia sobre qué detalles personales y financieros de más o menos unos 20 millones de ecuatorianos, entre ellos personas fallecidas, habían quedado expuestos. Se produjo una filtración con información confidencial que incluiría una gran cantidad de datos sensibles sobre la situación financiera, salarios percibidos, puestos de trabajo e incluso las relaciones familiares de muchos ciudadanos, entre los que se incluyen a menores de edad. Este tipo de información podría exponer a ciudadanos, empresas o entidades a ciberataques, espionaje, suplantación de identidades, robos de dinero por parte de piratas informáticos. Más allá del daño causado, la ministra Romo aseguró que podríamos tener varias responsabilidades y el cometimiento de varios delitos, sin abundar en más detalles antes de que el Ejecutivo analizara el calado de la eventual exposición informática. El caso fue detectado por la empresa israelí en un servidor en Miami perteneciente a Nova Strat, una consultora que provee servicios de análisis de datos, marketing estratégico, desarrollo de software y cuya web hoy está inhabilitada. El acceso a esos datos fue clausurado el pasado 11 de septiembre
indicó la firma israelí, después de que medios especializados se percataran de la exposición y ante la imposibilidad de poder contactar con la propia Nova Strat, se dirigieron a la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones de Arcotel. Entre la información que quedó al acceso de cualquiera, según los expertos de la firma israelí, figuran 18 gigabytes de datos, de los que 7,5 eran detalles financieros. Los informáticos de VPN Mentor, Noam Roten y Ran Lokar descubrieron la existencia de esta base, en la que figuraban, por ejemplo, matrículas de vehículos, números de celulares, cotizaciones de organismos del Estado, estados bancarios y direcciones de integrantes de familias enteras, entre ellas la del mismísimo presidente de la República, Lenín Moreno. Entre los documentos filtrados, los expertos también encontraron una entrada con datos del fundador de Wikileaks, Julian Assange, entre los que está su cédula de identidad y el número de identificación nacional que le dieron las autoridades tras concederle asilo político y diplomático en el 2012. Cuando hemos hablado de estos delitos del acceso ilegal a servidores, tal vez no le hemos dado la suficiente importancia, lamentó María Paula, y recordó las duras críticas contra el gobierno por poner el tema sobre la mesa e investigar a personas que creemos se dedican a estas actividades. Se refería a la detención del 11 de abril del informático sueco Olavini, amigo de Assange, y bajo las sospechas de acceso no autorizado a organismos oficiales cuyo caso sigue en los tribunales de justicia del Reino Unido, me parece, y de nuestro país. Organismos oficiales de Ecuador fueron blanco de 40 millones de ataques cibernéticos en abril pasado, tras retirar el asilo a Assange y después de haber sido amenazado por la organización Anonymous de represalias por esta decisión. Esto es lo que tenemos nosotros. Y Jorge Rodríguez, expresidente, ex coordinador de la Comisión Anticorrupción, el ciudadano Jorge Rodríguez, en línea telefónica, comenta. Ten la bondad, Jorge. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo cordial a quienes están ahí en el panel de Radio Democracia. Este es un tema que a mí especialmente me encanta. Yo soy un adepto seguidor de todo lo que significa tecnología y lógicamente vengo atrás de este tipo de bases de datos que obligatoriamente sirven para una serie de circunstancias, incluso para el propio desarrollo del país. Y luego de esta pequeñísima introducción, yo les hago una pregunta a ustedes que están ahí. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar una refrigeradora, una televisión, en cualquiera de los almacenes que existen en el Ecuador, usted solamente da el número de cédula de identidad. Esos almacenes, los propietarios de los almacenes, saben exactamente ya quién es usted, cuál es su dirección, cuánto paga por luz, cuánto paga por agua, cuánto tiene usted depositado en los bancos, cuál es su sueldo. Y en base de eso, hacen la programación correspondiente para entregarle una televisión, una cocina o lo que sea que está a la disposición en esos almacenes, con el plazo establecido, calculado en base de su capacidad de pago. Vea, cuando usted va a una gasolinera, el rato que está entrando a la gasolinera ya le dan el nombre suyo, propietario del vehículo, porque solamente meten la placa y automáticamente, para efectos del trámite ante el Servicio de Rentas Internas, de pago de impuestos a los consumos especiales y del impuesto al valor agregado, automáticamente ya saben de quién es el vehículo. Cuando usted se baja una aplicación del Internet, cualquier aplicación, obligatoriamente tiene que inscribirse.
Uno de las obligaciones que usted tiene para efectos de poder bajarse la aplicación es que usted tiene que poner su nombre, su correo electrónico y algunos datos adicionales que le permitan al dueño de la parte técnica el obtener, por ejemplo, todos sus contactos en su teléfono. La mayor parte de aplicaciones le solicitan a usted que autorice el acceso tanto a su álbum de fotografías como a su directorio de contactos que tiene en su teléfono celular. Aparte de eso, cuando usted navega a través del Internet, a través solamente qué sitios usted busca, las compañías a nivel internacional conocen no solamente datos ya personales suyos, si tiene vehículo, no tiene vehículo, cuánto gana, sino también cuáles son sus preferencias. Saben su sexo, saben sus preferencias sexuales, saben sus preferencias en cuanto a lo que es la moda, a lo que es vehículos, y así pueden planificar en todo el mundo realmente hacia dónde va las empresas estas inmensas, las mega empresas, con la oferta de sus productos, sabiendo realmente cuáles son las preferencias de cada una de las personas que acceden al Internet a través de las páginas web. Entonces, el mundo en sí mismo hoy ya no tiene reserva. No sé exactamente quién es Gonzalo Rosero, cuántos hijos tiene, en dónde vive, y lógicamente estas bases de datos, que son más grandes las que existen a nivel internacional, también existen a nivel nacional. Vea usted, si las empresas nacionales, para darle a usted un crédito a la compra de una televisión, sabe quién es usted, cuánto gana y todo ese asunto, pues es lógico que en este momento ya la información de uno es básicamente pública. Si bien no están siendo mostradas a través de páginas web o de servidores, de todas maneras, quienes manejan esa información, pues son un montón de empresas en el país y a nivel internacional. ¿Cómo cree, doctor Ollarte, que esto se descubrió, si es tan amable? Estamos picando un poco de inquietudes, no estamos al tanto a fondo pero la irregularidad y el panorama que se proyecta es desastroso, de una desconfianza generalizada, y tenemos que mantener abierto este micrófono para que la mayor parte de ecuatorianos de buenos sentimientos, regidos por leyes que les han hecho o les han otorgado fama, buena imagen y desempeños exitosos en la vida nacional, no dificulten su carrera y su trayecto en estas actividades que este momento cumplen. Entonces, pongámosle también un estado de ánimo robusto de parte de los ecuatorianos, doctor, o es complicado manejarse en este escenario. Bueno, de esta cosa, según hemos sabido, se ha conocido desde la semana pasada esta posibilidad de que cualquier persona podía acceder a la tal página web de esta empresa y podía enterarse de los datos de todos los habitantes del Ecuador, ¿no? Es cierto, recordaba Farid Simon el tema de la página de datos seguro, que en todo caso era una página que lo que hacía era simplemente aglutinar otras páginas, o sea, no era otra cosa. O sea, tú querías saber de qué datos hay tuyos en el registro mercantil o en movimientos migratorios. En vez de ir página por página, te ponías en la página esa de datos seguro, metías tus claves y tus cosas. Alguna vez lo hice por curiosidad, ¿no? Pues ya ni me acuerdo cuál será la clave. Y claro, uno iba viendo ahí y uno decía, mira, en vez de... Y me fui a Estados Unidos, pero como hice una escala en Panamá, me pusieron que me he ido a Panamá. Ya, cosas así. Eso era lo que uno veía. Y claro, naturalmente, no es esa página la página fuente, sino que era una especie de derivación. Ahora, lo importante es saber si hay defensor del pueblo. Pues. Porque para que haya defensor del pueblo para temas políticos ya estuvo, ¿no? Hace harto ratón Miguelito, que hemos tenido defensores del pueblo, unos defendiendo al gobierno y otros haciéndose, no sé. Aquí hay un tema importante, porque yo podría plantear una habeas data, pero una habeas data por mis propios derechos, para conocer cuál es el destino de la información personal mía, naturalmente de mis hijos menores de edad,
y cuáles son las seguridades que le están dando y para obtener esas seguridades a través de resolución judicial. Pero bueno, como está la justicia constitucional en Ecuador, eso es algo complicado. ¿No sería mejor que el defensor del pueblo se deje de ver temas como quién es el vicealcalde de tal o cual cantón? Y ya que esto es una cosa que se sabe de la semana pasada, pues proponga él a nombre de todos los ciudadanos, porque lo puede hacer según el artículo 9b de la Ley de Garantías, una vías data para conocer realmente cuáles son las seguridades que tiene la información de todos los ciudadanos ecuatorianos y de los extranjeros que viven acá, y sus datos están también en estas bases de datos nacionales, y cuáles son las seguridades que se les está dando, y naturalmente si es que alguien entiende que, porque para eso también sirve la vías data, habrá que informar a cierta corte de las reparaciones y de las compensaciones económicas en el caso de ocasionar perjuicios por parte de este negligente uso de la información, porque esa información ha salido de portales públicos, pues. O sea, tampoco nos vamos aquí a decir es la empresa y que sopló y hizo botellas la empresa. De alguna parte sacó, no me hackeó, entonces le diste vos, pues. ¿A cuenta de qué? O sea, así de bien hacen los contratos administrativos ahora. Qué bien, maravilla. Ya me estoy... Pero bueno, entonces esperemos que la cosa, dentro de todo, pueda mejorar. Evidentemente, no sabemos, porque tampoco hay registro de aquellos quienes se han bajado toda esa información, porque la información bajada está bajada. Y que me hagan una rueda de prensa, como esos correos que te manda el mundo, cambie su clave periódicamente, ¿ya? Que a propósito, clave que tiene que tener una mayúscula, unos números, unos ni sé qué, y lo mejor es tratar de acordarte de cuál es la clave, o sea, pero bueno, ya, no sé, bueno, algo habrá que hacer. Hay que ir al banco a preguntar cuál es la clave. Nos ocurre. Si quiere me la da, don Gonzalo. Yo le puedo dar averiguando. El señor ministro Andrés Michelena, al toro por los cuernos, sano consejo, Andrés. Tiene las líneas de la cadena Democracia a su disposición. Nosotros estamos insistiendo a sus números telefónicos personales. Y me parece que la información que usted decía o daba ayer de que todo el contexto informativo está protegido y que no hubo hackeo, merezca una explicación adicional a esta que la vamos a reprisar. El 11 de septiembre sobre una posible vulneración de datos sensibles ecuatorianos en un servidor privado externo ubicado en Miami. De forma inmediata, el gobierno del Ecuador, a través de Arcotel y ECUSER, aplicamos los protocolos necesarios para proteger la vulneración posible de los datos de los ecuatorianos. La información, quiero dejar clara, de todos los ecuatorianos está protegida y resguardada. No ha habido un hackeo ni ataques a la ciberseguridad del país. ¿En qué quedamos con sentido común? Yo sí creo que en realidad Doctor el gobierno Montúfar tiene que realmente hacer una evaluación de lo que ha sido la comunicación en este caso y dar a los ecuatorianos una perspectiva clara, precisa, así sea dolorosa, sea dolorosa, pero que realmente dimensione en términos exactos hasta dónde ha habido esta vulneración a la ciberseguridad de millones de ecuatorianos. Porque por otro lado, si uno mira las crónicas, Gonzalo, en las crónicas hay una imagen, diría, dantesca. Me parece que lo que usted leyó da cuenta de una situación o de un problema realmente mayúsculo. Y me da la impresión, y por eso es que creo que aquí la comunicación del gobierno es la clave, que también podríamos estar hablando de un distractor. Es decir, el Ecuador tiene en este momento muchísimos problemas y nos vamos a ir hacia otro problema más. De acuerdo a lo que usted ha dicho, gravísimo. De acuerdo a las crónicas que usted ha leído, realmente gravísimo. Por eso yo lo que podría decir y lo que yo solicito al gobierno y a sus autoridades que están competentes en cada uno de los temas, al ministro de Telecomunicaciones, por supuesto también a la ministra de Gobierno, es un diagnóstico real de lo que ha ocurrido. Yo creo que un diagnóstico ponderado, claro, de forma que podamos los ecuatorianos conocer y a partir de conocer que se tomen los arbitrios que sean necesarios. Me parece importante la necesaria actuación del defensor del pueblo en este caso. Creo que es un tema que es importante anotar.
Y me parece también importante que las autoridades de las instituciones que están o estuvieron a cargo de esta información que esta empresa privada aparentemente habría consolidado y expuesto expuesto a que sea vulnerada, también digan lo que tienen que decir. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Información, creo que es fundamental aquello en perspectiva de que entonces tengamos una visión cabal, no exagerada, clara y personalizada de la gravedad del problema. Como digo, estamos ante una situación nueva para el país. Creo que no lo habíamos pensado. Ha ocurrido, por supuesto, en otros países. Lares, sí. Hay temas sensibles como los que mencionaba respecto a lo que ocurrió en la elección. O habría y no nos hemos enterado. No, bueno, creo que es más exacto decir lo que usted está diciendo. Es decir, es la primera vez que nos enteramos de que una cosa así ha sucedido. Pero evidentemente el tema de la ciberseguridad es uno de los temas clave en el mundo contemporáneo. Y ¿A qué alude para orientar, digamos, a la ciudadanía? Doctor Ollarte, ¿a qué alude la ciberseguridad? Y doctor Montúfar también, de la manera como ustedes quieran construir esta explicación. Justo ahora de la oficina me mandan, porque hay que indicarlo, un artículo que publicó en El Universo hace 10 años, el 9 de noviembre de 2009, Jorge Alviar Macías, que es un prominente constitucionalista guayaquileño, que fue integrante del entonces Tribunal Constitucional. Y voy a leer solo el párrafo final de lo que él ya advertía hace 10 años sobre el entonces proyecto de ley de datos públicos. Dice, pero en lo sustancial, el proyecto, en su artículo 3, atropella el derecho a la intimidad personal y familiar, reconocido en instrumentos internacionales y garantizado por la Constitución. Es que el texto de la citada norma del proyecto pretende imponer control sobre instituciones y organismos privados que actualmente o en el futuro administren los registros de datos públicos sobre las personas, sus bienes o patrimonios de usuarios. Para lubricar tamaña intromisión, se califican de públicos datos que pertenecen al ámbito de la privacidad. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es algo que el doctor Jorge Alviar hace 10 años advirtió. Vea cómo pasan las cosas, ¿no? A veces uno va viendo estas cosas. Lo que pasa es que, perdona que te interrumpa, en el mundo contemporáneo, en el mundo de la conectividad, en el mundo de lo virtual, en el que uno pasa gran parte del día conectado al teléfono, chateando, en el Facebook, en el Twitter, etcétera, en que uno hace compras por teléfono, y hace compras en toda esta plataforma tecnológica. Y esta división entre lo privado y lo público también se pone en entredicho, digamos. Y lo que sucede es que, aludiendo a lo que usted decía hace un momento, precisamente la ciberseguridad tiene que ver con la protección de estos datos que nosotros cotidianamente exponemos a la red, al gran público, ¿no es cierto? Y que por lo tanto determinadas personas, empresas tienen la capacidad de acceder. No tanto, bueno, es importante la información precisa. Hace un rato se mencionaba el tema de cuentas bancarias, domicilios, vehículos, etcétera, etcétera. Pero quizá la información más sensible, más sujeta a manipulación, es la información subjetiva sobre lo cuáles son nuestras aficiones, gustos, disgustos personales. Porque si alguien puede leer lo que yo he puesto en mi teléfono, lo que yo las interacciones que he tenido, puede ser un perfil psicológico de cuáles son mis hábitos, de lo que a mí me gusta comprar, de lo que a mí me gusta ver, de lo que me gusta leer, de lo que me gusta o lo que me disgusta. Entonces, con esto lo que ocurre es que nos tornamos vulnerables. Nos tornamos en un objeto que es es fácilmente manipulable por quienes pueden tener acceso a esta información que da cuenta de un perfil individual y frente al cual es muy claramente, o sea, con el cual uno puede ser sujeto a manipulación. Escuchaba y veía hace algún tiempo un documental que precisamente hacían una pregunta similar a las preguntas que hizo Jorge Rodríguez. Muchas veces uno se encuentra con publicidad de cosas que supuestamente a uno le interesan y que no necesariamente dio esa información. Eso, ¿por qué ocurre? ¿Por qué a mí, por ejemplo, me pueden mandar una información sobre, no sé, cuestiones de literatura, de política, de geopolítica? Me imagino que a Rafael, cuando sale un libro de derecho constitucional, le sale ya en la pantalla que fulano de tal en tal país publicó eso. Es porque tienen información. Entonces,
aquí estamos hablando de estrategias de marketing en lo comercial, pero también en lo político y en otros ámbitos, totalmente direccionados, porque precisamente a partir de la información que nosotros exponemos a través de las redes sociales y además del Facebook, del Twitter y de todo esto, es posible construir un perfil personalizado. Entonces el mundo se transforma en algo absolutamente manipulable. Las personas nos transformamos en seres totalmente manipulables. Ahí está uno de los grandes riesgos. En el caso de la elección de Trump, en el caso del Brexit, precisamente se actuó de esa manera. Se miró el perfil de determinadas personas, de sectores, y con eso se les bombardeó con publicidad, que no necesariamente es política, con publicidad, con mensajes que les hicieron cambiar de opinión, que les hicieron tornar o modificar sus preferencias electorales. Ese es el gran riesgo que está detrás de todo esto. Te sale cosas de viajes, te sale una hamburguesa brutal a la hora que tienes hambre, ese tipo de cosas. Pero lo que pasa es que lo que se hizo en Ecuador con esta ley de datos públicos no fue el simple tema de dónde está la frontera entre lo público y lo privado, sino que hubo una suerte de apropiación pública de datos privado, que son eminentemente privados, pero con otros fines, pues. Había que conocer los esqueletos que tienes en el closet, cositas así como para utilizarlo, pero si aquí se ha dicho, se utilizaba en sabatinas, pues. ¿Qué tal o cual cosa? Y le despellejaban ahí al pobre ser humano. Y nos valió, porque así pasa, ¿no? Entonces lo que el ciudadano ecuatoriano está sufriendo hoy día con esta filtración de estos públicos es, perdone que lo diga así, sea tan descarnado, lo que se merece, porque bien que aplaudió 10 años de esta... Sí, Rafael, pero una cosa, yo creo que es importante lo que estás diciendo, pero eso es un fenómeno, el manejo de la Big Data, que va mucho más allá de la coyuntura, digamos, nefasta que vivimos en los últimos años. Pero para controlar, pero digamos, o sea, va más allá en el sentido de lo que se pone en duda, no solamente para los ecuatorianos, sino para todos los habitantes del mundo que estamos interconectados en esta revolución de las tecnologías de comunicación e información, es el mismo sentido de autonomía personal. Es decir, si yo realmente soy quien está decidiendo lo que compro, lo que veo, lo que leo, lo que me gusta, lo que me disgusta, el candidato al que voto, la tesis política que adscribo, es decir, lo que está en juego realmente con este monumental esquema de manipulación es hasta dónde los ciudadanos, las personas, realmente somos quienes controlamos nuestra vida. Ahora, César, una cosa es que el Estado, incluso justifiquemos, expliquemos, por qué se hace de información. Pero lo que estamos viendo hoy día es que no solamente se queda con información que no debería revisar el Estado, y lo hizo a través de leyes y otro tipo de cosas, sino que la manejó de manera tan champurrienta que una empresa mugrienta de $400 de capital tiene eso, la abrió y listo. Y ahora todo el mundo que se ha bajado eso, y el Estado el día de mañana me va a decir lo de siempre. No tengo idea, yo no fui, fue TT, yo no dicté el mandato constituyente número 1, nunca fui funcionario de Correa. Pero perdón, escuchar ayer a 3 funcionarios de Correa hablar de que la información la tenían funcionarios de Correa, perdón, pues pero entonces uno es un estúpido, pues, por no decir la palabra correcta, pues. O sea, vienen y me sacan en rueda de prensa algo que ya todos sabemos y que me dicen, vea, no nos han hackeado, pero tienen la información. La información está protegida y resguardada, pero menos de esta. Además, ya mandó otra ley para proteger esos datos. Y por supuesto, pero ¿y qué hago con eso? Eso ya ocurrió. Creo que es absolutamente indispensable que se determine la responsabilidad de quienes filtraron esta información y también de cómo se dio este proceso de, diría, acumulación en estas bases de datos que ahora han sido expuestas. Yo creo que es un tema fundamental. Pero, lo terrible es, todos sabíamos, y es un secreto a voces, y el día de mañana me saldrán a desmentir, de que ciertas personas teníamos carpetita en la CNAI. Hasta te lo decía. Vida, pasión y muerte. Bueno, vaya y pase. Pero esta cuestión es del común de los mortales, pues del señor que vende papas en la calle, ya. O sea, yo creo que ni la Stasi, la Stasi se guardaba las cosas. Pues. Y algo que también no hacía esta cosa tan... Y hablando de vamos datos, a terminar. Me parece a mí el tema de los datos que tiene el Consejo Nacional Electoral, alrededor del tema firmas, alrededor de todo eso. ¿De dónde sale todo eso? Otro ámbito, ¿no? Qué milagro, la gente sabía nombres, cédulas, todo. Creo que en realidad este es un tema que, de ser tan grave como aquí se ha mencionado, me parece que va a requerir un esfuerzo mayor del Estado, un esfuerzo mayor de la justicia, y creo que un esfuerzo mayor también de cada ciudadano en la perspectiva de
de hacer uso controlado de la información que se expone en estas redes virtuales. Muchas gracias, Gonzalo. Sí, Correístas depurando al correísmo. Académico Farid Simón, lo que usted quiera agregar me parece bienvenido. He estado escuchando con mucha atención e interés lo que los colegas dicen. Yo creo que el debate tiene que diferenciarse en tres niveles. El uno es una obviedad en el siglo XXI, en la era de la información, la posibilidad electrónica de recopilar, almacenar, procesar datos es indiscutiblemente uno de los grandes riesgos de la humanidad, o una de las grandes ventajas de la humanidad desde la perspectiva que uno vea. Efectivamente hay muchos estudios sobre el tema de esto que se llama la disonancia cognitiva, que hace que las personas nos fijemos mucho en nuestros prejuicios y nos alimentemos, damos información que nos confirman en nuestras ideas, y que estas grandes bases de datos han sido usadas en las elecciones, como se mencionó ahí, en Inglaterra, en los Estados Unidos, para que la gente confirme esos prejuicios a través de la información que va dirigida a cada uno y que a través de eso se gane las elecciones. Por eso hay esta gran discusión sobre la teoría de las grandes empresas. En los Estados Unidos se dio un debate recientemente sobre esta gran empresa que se cerró, que había utilizado información para las personas. Ese es un nivel, y ese es un nivel que vamos a tener que enfrentar. El segundo nivel es lo que cada uno de nosotros, en uso de nuestra autonomía, de nuestra voluntad, nuestra libertad, hacemos cuando bajamos un programa, compartimos información en el Facebook, metemos datos en una base de datos, o que casi todas esas informaciones que pegamos lo hacemos. ¿Cómo entiendes a Andrés Michelena su afirmación de que la información de todos los ecuatorianos está ultra protegida, que no hubo hackeo? Y ese es el tercer nivel. El tercer nivel es que el Estado tiene una información nuestra, que la ha recopilado y la ha recogido, porque hay una ley, la ley de bases de datos públicas, una ley que muchos de nosotros escribimos hace años sobre el riesgo que tenía esa ley de bases de datos públicas, que era obligada a proteger y mantener. Lo que está diciendo los Michelena, en resumen, es que nadie entró desde fuera al sistema, que nadie hackeó la información del sistema, sino que en un momento estas personas tuvieron acceso a la base de datos general donde se recopila esta información y que la bajaron para venderla. Entonces ahí es más grave todavía, porque significa que ese sistema era vulnerable a este tipo de copias masivas y nadie advirtió hasta que una empresa extranjera, una empresa que está en otro lado, que hacía sus tareas cotidianas de búsqueda de brechas de información, encontró. Entonces, Michelena puede decir, ahora no nos van a hackear, hoy. Hoy no están actualizando la información, pero sí, ya nos quitaron esa información y el sistema no se dio cuenta. Y imagínense lo que es, 18.1 gigas, o sea, es una cantidad increíble de información descargada y nadie advirtió. O sea, es muy grave, porque el tercer nivel que es la responsabilidad estatal sobre esto. La fuente de todos los datos se encuentra en la Dirección Nacional de Datos Públicos, DINARDAP, creada por el gobierno de Correa. Lo que procede es que esta unidad encripte la información privada de manera urgente, señala un radio oyente este mismo instante. ¿Te parece, Farid? Así es, o sea, la base de datos, datoseguro.gov.es, es la base de datos, la parte pública de lo que hace esta Dirección de Datos Públicos. Y efectivamente la obligación de esta entidad pública habría sido generar las protecciones necesarias para que los datos no puedan ser procesados de la manera que se procesaron. Pero ahora estamos hablando sobre hechos ya consumados. En este momento hay dos cosas. A futuro, obviamente lo que el señor oyente dice tiene toda la razón. A futuro, la siguiente cuestión es la investigación y la determinación de responsabilidades. La determinación de responsabilidades tanto de los que por acción u omisión permitieron que esto pase. La identificación clara de lo que pasó, pero el tema ya está dado. ¿Pero hay que encriptar esta información privada? Así es, hay que generar mecanismos. Yo no soy especialista en tecnología, pero la encriptación significa que los datos están manejados de tal manera que uno no puede abrirlos a menos que tenga la información o los sistemas que permiten esa desencriptación, que es otra cosa como generar seguridad alrededor. Pero bueno, ya está. En este caso, lo único bueno que hemos recibido del señor Michelena es la información de que no están metidos en la base de datos, sino que la base de datos fue vendida, lo cual, si estarían metidos en la base de datos, sería muy grave, porque tendrían información en tiempo real. Lo que tienen ahora los hackers o los compradores de esta información es una foto de lo que sucedió en el momento que cargó esa información. Hay que determinar cuándo se lo hizo. Pero muy, muy grave. En verdad, la dimensión de esto, tal vez en ocasiones no nos damos cuenta porque somos muy generosos con nuestra información. De hecho, a los jóvenes no les importa contar lo que hacen de su vida.
Pero la información privada, la información reservada permite desde actividades legales, como ofrecer publicidad, hasta actividades ilegales como estafar o engañar o apropiarse de información. Entonces, creo que somos muy generosos con la manera en que damos nuestra información, pero el Estado en este caso es responsable, que es distinto a cuando uno entrega la información porque le da la gana. El Estado nos obligó y nos obliga a entregar información. Y el Estado guarda información privada sin las protecciones que se requiere. Un montón de gracias a todos ustedes. Que tengan un excelente día mientras nosotros nos preparamos para la próxima jornada. Siempre buscando la verdad. Inicio de espacio promocional.